Y seguimos aquí en Buen Día Uruguay, ya en con la compañía de Pilar Sordo. Un verdadero placer recibirte. ¿Cómo estás? Un gusto estar nuevamente. Para mí también, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos desde temprano, Pilar, conversando sobre distintos temas que has planteado, bueno, sobre todo en esta última investigación, porque más que libro siempre me gusta decirlo en términos de Así investigación, es. como vos Muy te bien referís. dicho. Yo prefiero llamarle caminatas a los estudios porque esos son lo que son, al final son un peregrinaje. Este duró casi 5 años, así que es un peregrinaje largo, que es el libro más reciente y es una investigación muy bonita que partió desde una contradicción que yo encontré en el mundo laboral y que era darme cuenta que a la gente se le contrataba por tener habilidades técnicas y se le despedía por no tener emocionales. Entonces, cuando empiezo a preguntarme por qué se producía esa contradicción y empiezo como a recorrer la vida de un ser humano cualquiera, nos empezamos a dar cuenta en los talleres que había que partir por el análisis de la familia, por la poca, ¿cómo decirlo?, por el poco espacio que hay en el mundo familiar, escolar, universitario, de las emociones. No están en ninguna parte. Me encanta eso que decís, porque es bien interesante, ¿no? Te dan un trabajo porque tenés el conocimiento, pero después cuando quizás no te sabes manejar en una situación conflictiva, por ese motivo te echan. Claro. Ahora, también lo viste en las familias, esa falta de herramientas que brindamos a nuestros hijos a la hora de educarlos a nivel emocional, también en las instituciones escolares. Así es. Y una de las cosas que me llamó la atención, dijiste, yo me tuve que enojar mucho para hacer esta investigación. ¿A qué te referís con me tuve que enojar? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me cuesta mucho enojarme en general. Me es más cómodo, he aprendido a enojarme como con los años, porque me es más cómodo entristecerme que enojarme. Y acá era tal la indignación que tenía de darme cuenta cómo castramos literalmente las emociones de los niños desde muy pequeños, de cómo la escuela no da espacio para que las emociones se expresen, de cómo en los trabajos o en las facultades tampoco hay espacio para el mundo emocional, ni para las relaciones, ni para el desarrollo afectivo de las personas, que me daba rabia. Entonces era súper loco porque empezaba a escribir el libro con los datos que tenía y todo, y después leía lo que había escrito y decía, no está o sea, no tiene el peso ni el sello que yo quiero darle, digamos, y tuve que trabajarlo. De hecho lo trabajé hasta en terapia, donde tuve que trabajar el cómo sacar ese enojo y traducirlo, por supuesto, en esperanza, digamos, para que no quedara un libro muy duro. Pero era difícil, creo que ha sido una de las investigaciones más complicadas que me ha tocado hacer. Y vayamos a algunos puntos neurálgicos, ¿no?, de esta investigación. Bueno. Por ejemplo, bueno, nosotros partíamos al comienzo del programa con algo que suena fuerte, porque es verdad que es una generalización, cuando vos le preguntás a los padres qué es lo que quieren para sus hijos, y la mayoría de nosotros decimos, y que sean felices. Tal cual. Ya con eso ahí ya vas con todo, ¿no? Y decís, estupidez. Sí. Así, con todas las letras. Sí, no soy muy delicada yo, la verdad. Estupidez. Dios no me dio la delicadeza. Si nos podés explicar un poco más a qué te referís con eso. Me refiero a que eso tiene que ver con una confusión que nosotros tenemos en la cabeza, que es suponer que felicidad es sinónimo de alegría. Y por lo tanto, cuando yo digo que mi hijo quiero que sea feliz, en algún lugar estamos pidiendo que esté contento todo el tiempo. Y eso es imposible. Por lo tanto, incluso no solo porque es imposible, sino que porque le quitamos a nuestros hijos la posibilidad de aprender y de vivenciar y de conectarse con ellos mismos, con sus tristezas, con su melancolía, con el aburrimiento, que también son signos de crecimiento personal y que también aportan al ser feliz, porque al final la felicidad tiene más que ver, y eso tiene que ver con el estudio de la felicidad, pero lo cuento igual porque para responder bien tu pregunta, la felicidad tiene más que ver con un estado de paz y de tranquilidad y de armonía, incluso más con el silencio que con el ruido, con la euforia, con el placer. Yo puedo decir que soy feliz y estoy triste, o puedo decir que soy feliz y tengo problemas, y debo empezar a aprender a decir eso. Entonces, un niño no puede decir que es infeliz porque no está contento porque no le compraron el juguete que quería, o no puede decir que es infeliz porque le fue mal en un examen de matemáticas, además no habiendo estudiado lo que tenía que estudiar. Creo que en la vida hay que aprender a
aprender a aprender, valga la redundancia, a manejarse en lo luminoso y en lo oscuro con caminar y transitar de la misma forma por ambos lados del río. Porque bueno, también ibas a algo gracioso, digo, porque también es muy generalizado. Eso que ya nos sale casi que de forma automática, ¿no? Eso de no llores. No llores, claro. ¿no? Como ya reprimiendo quizás No, la patología social, síntoma. la patología social que tenemos con el llanto, yo te diría que es una de las cosas en mi vida profesional, que ya son casi 30 años, que más me ha sorprendido en los estudios. A mí me impactó el nivel de castigo social que tiene el llanto en cualquier circunstancia. Emocionada porque estoy contenta, porque tengo pena, porque estoy angustiada, porque estoy cansada, porque no sé por qué lloro, pero tengo ganas de llorar. La sanción social del no llores, de que el llanto no sirve de nada, de que para qué, que nadie se merece tus lágrimas, que no es necesario llorar por tal o cual persona, que etcétera, etcétera, es brutal. O sea, de verdad que si lloráramos más, perdón, si lloráramos más de lo que lloramos, sin duda estaríamos mucho más sanos físicamente, tendríamos menos migrañas, menos colon irritable, menos sobrepeso, porque lo que está empezando a pasar es que nos estamos empezando a comer las emociones. Entonces, en vez de llorar cuando tengo pena, como. Digamos, y eso, de una u otra manera, ha ido desvirtuando toda la expresión emocional, prohibiéndole a la gente que llore en cualquier circunstancia, haciéndole sentir que el llanto es inútil, cuando es una energía absolutamente necesaria de ser liberada por todos, niños, adolescentes, hombres, mujeres, todo el que tenga ganas debiera tener espacio para poder llorar en la más absoluta libertad. Contradictoriamente, ¿no crees que estamos en una era donde justamente quizás antes se le prohibía a un hombre llorar y hoy, por suerte, hay otra concepción, donde estamos como en realidad más abiertos también a expresarnos, a sentir la libertad de expresarnos, o por el contrario, considerás que en realidad seguimos reprimiendo o quizás más? Con algunas otras emociones puede ser, pero con el llanto no, con el llanto la verdad que no. O sea, claro, dejamos de decir que los hombres no lloran, pero es que en realidad no puede llorar nadie, así que da lo mismo. Todo el mundo, es muy poca la gente que cuando alguien se pone a llorar se queda en silencio. Pero con las emociones en general, ¿no? Como padres, por ejemplo, a diferencia de cómo fuimos criados nosotros, quizás cómo estemos criando a nuestros hijos, ¿qué ves en materia de inteligencia emocional? Yo creo que nosotros estamos conversando más con nuestros hijos de lo que conversaron nuestros padres, pero no estamos incorporando las emociones en esas conversaciones. Es distinto contar lo que yo hice en el día a contar lo que sentí con lo que hice en el día. Son dos conversaciones absolutamente distintas. Yo le puedo contar a mis dos hijos de 27 y 24 que vine a una entrevista contigo, que los vi a todos de nuevo, y esa es una conversación. Y lo otro es que yo contarles lo que yo sentí cuando los vi. Y a lo mejor ni siquiera sé lo que sentí, porque estamos tan poco acostumbrados a preguntarnos qué sentimos, que registramos hechos, pero no emociones. Lo que se registra en el día, yo diría que la única sensación real que somos capaces de verbalizar es el cansancio. La queja ahí y el no cansancio. tenemos ningún problema, y además ahí todos nos abrazamos diciendo que estamos todos reventados y que en realidad así es la vida. Pero de ahí a pasar a decir, esto me dio pena hoy, esto me dio alegría, esto me asustó, esto me enojó, perdemos absoluta conciencia de poder describirlo. Yo ayer en el Galpón daba la primera conferencia de este tema y le preguntaba a la gente dónde sienten, qué parte del cuerpo sienten rabia, pena, miedo, alegría. Y la risa era generalizada porque era la primera vez que se habían puesto a pensar en qué parte del cuerpo. Entonces yo les empezaba a dar ejemplos. Les decía, hay gente que dice que el miedo lo siente en las piernas, que la rabia la siente en las manos, que la angustia, que la tristeza la siente en la garganta, otros dicen que la tristeza la sienten en los ojos. ¿Dónde? Y la gente se miraba asombradísima porque nunca se habían puesto. Entonces, si nosotros no tenemos ninguna referencia, tú le podrás preguntar a un niño y no tiene ninguna idea, primero, de qué cosa, con qué cosa y en qué emoción está y cómo se codifica. Entonces, es absolutamente ausente el tema de la emoción en la educación. Es un tema absolutamente pendiente. Claro, pero tú estás expresando también la dificultad quizás de los adultos en primera instancia, ¿no? De poder conectar con ese mundo de emociones, ¿no? Más difícil aún transmitirle al niño lo que quizás como adultos no podemos hacer. Porque además esto se hace por testimonio. O sea, un hijo tuyo te tiene que ver llorar.
y te tiene que ver llorar mucho, como también te tiene que ver reír mucho, para que aprenda que las penas se pasan y que objetivamente después de las penas vienen las alegrías y que te tiene que ver asustada si estás asustada. Es lo único que yo extraigo la emoción frente a los niños y la saco es cuando hay conflictos de pareja. Ahí uno tiene que ir a llorar con otro, tiene que ir a decirle a otro que está asustado, porque si no metes a los chicos en temas de lealtades que es súper complicado manejar. Pero en cualquier otra circunstancia, si tu mamá le acaban de diagnosticar un cáncer, si se te acaba de morir tu abuela, si estás con problemas de trabajo, si te dijeron que quedabas desempleada, la emoción que eso vivencia tiene que ser compartida con los niños. Pero quizás también un equilibrio con lo positivo, ¿no? Porque quizás también hay personas que pueden llegar a exteriorizar demasiado lo negativo. No importa, en la medida en que junto con el expresar vayas ejecutando cosas que corrijan ese dolor. O sea, si a mí me ven llorar porque mi mamá tiene cáncer, pero al mismo tiempo invito a mi mamá a cenar y nos reímos juntas y la llevo a la quimioterapia y después vuelvo y entre medio lloro y después me río con ella, es parte del proceso de la vida. Ahí estás dando un ejemplo también Sí, es que equilibrar, ¿no? Lo que pasa es que generalmente es así. Mira, hay un dato que es curioso, pero cuando a uno se le muere alguien muy querido, y se va esa persona y se junta la familia una semana después o 2 días o el mismo día que se fue y empiezan a hablar de esa persona que se fue, lo más natural o lo más sano y lo que generalmente ocurre es que se conversa de esta persona. Y en esta conversación hay lágrimas a ratos y hay veces después hay carcajadas. Sí, sí. Y uno se empieza a acordar de las estupideces que ese otro hacía y todos se ríen y después empieza de nuevo la melancolía porque uno se acordó y lo extraña. Y esa ambivalencia... Es la vida. Es la vida, Claro. tal cual. Pilar, y también otro punto interesante, porque a veces quizás hay alguna persona que diga, "Ay, bueno, pero yo quiero verme como una persona fuerte para mis hijos". Alguien te lo puede decir. Sí, es que Porque sí. también esto te lo quiero unir al tema de la autoridad, donde también decís, bueno, hay también una falta de autoridad de los padres, de los padres también hacia educadores de sus hijos, ¿no? Hacia docentes, maestros, que también les han sacado autoridad. Deseemos. ¿Qué pasa con eso también a la hora de manejarse como individuo? Sí, lo primero que hay que aclarar ahí es que nosotros tenemos un concepto de fortaleza que es espantoso. Es lo más poco sano psicológicamente. Nosotros suponemos que la gente fuerte es la gente invulnerable, la que nunca expresa nada. Y eso está absolutamente instaurado, por eso que se te prohíbe llorar, porque se supone que eso es un gesto de debilidad y de pérdida de energía frente al enfrentamiento del conflicto. Y resulta que la fortaleza es justamente lo contrario. La gente fuerte es la vulnerable, la que puede llorar cuando tiene ganas de llorar, la que puede pedir perdón cuando se equivoca, la que pide ayuda si lo necesita, la que dice te quiero sin vergüenza, la que ríe cuando tiene que reír, la que llora cuando tiene que llorar, la que dice que tiene miedo. Esa gente difícilmente va a elaborar una depresión o va a tener crisis de pánico, porque se mueve con todo lo que la vida le trae. Es como la estructura que cuando decimos que alguien se emociona hasta las lágrimas, todavía seguimos diciendo se quebró, ¿no? Está quebrado. Esa frase que parece idiota, pero no lo es, viene de la arquitectura y de la resistencia que tienen los edificios frente a los terremotos. Y los edificios que se caen en los terremotos son los rígidos, los que no se mueven, porque se quiebran por dentro, porque no pueden resistir la onda sísmica y toda la estructura interna del edificio aparece afuera. Con las estructuras mentales pasa lo mismo. Las estructuras mentales que se caen son las rígidas. Esas estructuras se quiebran y terminan al final de la vida enfermas física y psicológicamente. Las otras, o los otros edificios, que se mueven una locura con los terremotos, y de eso los chilenos sabemos, doy fe, incluso se mueven mucho tiempo después de que el terremoto pasó. Esos edificios no se caen, a lo mejor habrá que arreglar pintura, cambiar vajilla, pero no se van a caer. Y con las estructuras mentales pasa lo mismo. La gente que tiene la flexibilidad de poderse mover con todo lo que la vida le trae, bueno y malo, es gente mucho más sana. Entonces, si yo le muestro a mi hijo esa flexibilidad, mi hijo también aprende a ser fuerte desde ahí. Y desde esa vulnerabilidad y de esa flexibilidad, yo por supuesto que con mayor tranquilidad puedo ejercer autoridad.
porque la fortaleza no tiene que ver con la autoridad necesariamente. La autoridad tiene que ver con la claridad con la cual yo emito las normas y con la consecuencia que tengo entre lo que digo y lo que hago, que es justamente donde los padres en general fallamos, digamos. Bien, y por último, por el tiempo que tenemos, lamentablemente no nos da para abordar todos los temas que quisiéramos. Una pregunta o una reflexión también desde el lugar de la violencia que estamos viviendo, ¿no? Las sociedades en forma general en el mundo, ¿no? Donde también muchas veces esa violencia está en las casas, si está presente en todas partes, seguramente también esté presente en los hogares. ¿Cómo canalizar esa violencia de otro modo? A ver, por lo menos frente a nuestros hijos o en una relación de pareja. O en el núcleo de la familia. Que hablar de la violencia o de la rabia en general que hoy día circula tiene muchos matices y es muy complejo porque es un fenómeno antropológico y sociológico que tiene miles de aristas. Dentro de lo que yo humildemente puedo aportar desde esta investigación es que la rabia es la única emoción de las 4 primarias, que son miedo, rabia, tristeza y alegría, que tiene la capacidad de envolver a otra. No existe otra emoción que tenga esa capacidad, y es envolver las tristezas. Entonces muchas veces cuando uno ve violencia, lo que hay debajo es mucha tristeza, hay mucho llanto acumulado, hay mucha gente que anda de mal humor por la vida, no porque tenga mal humor, sino que porque tiene litros de llanto que no ha podido llorar porque no hay con quién, porque nadie la deja poderlo hacer, porque la rabia además tiene la posibilidad de que a mí me ven enojada. La rabia visibiliza injusticias sociales, visibiliza problemas de pareja, hace que yo me note. Si yo llamo a un call center enojada, me van a atender primero que si llamo asustada, llorando o amable, digamos. Entonces el enojo tiene poder social, moviliza cosas. Y eso hace también, por otro lado, que se normalicen ciertas situaciones de rabia que pasado y aumentado el tiempo, pueden traducirse en actos mucho más violentos. Si yo le permito, y lo decía anoche en la conferencia, a mis hijos que entre los hermanos se digan te odio, por ejemplo, o no te soporto, etcétera, objetivamente estoy normalizando una palabra que tiene una potencia de agresividad gigantesca y que a mí nada me garantiza entonces que ese niño que puede decirle a su hermano que se supone que lo quiere o que yo le enseñé a amar, porque amar se aprende, ¿qué le va a decir a un compañero que no le cae bien en la escuela, digamos? O sea, el cómo nosotros como papás cortemos y bajemos los niveles de agresividad dentro de nuestra casa, desde las palabras, desde los gestos, desde un empujón, desde distintas sutilezas, por lo demás, calma todo el circuito para que se empiece a aprender de que así como nos comemos la pena y como en vez de llorar, la rabia también tiene otras emociones subterráneas que hay que aprender a descubrir. A veces hay niños que están malhumorados en la escuela porque, o agresivos. Exacto, porque tienen una abuela enferma y están muy angustiados por eso, pero como no pueden llorar porque se van a reír de ellos si lloran, entonces sacan la rabia para poder sacar algo de tensión porque no tienen otro mecanismo. Sí, como mecanismo de defensa. Absolutamente. Entonces, siempre el hacerse preguntas, que es una de las salidas en la educación para sentir, el hacerse preguntas y decir, ¿por qué este niñito tiene tan mal humor? No es que sea una cosa perenne que va a quedar para siempre ahí. Hay que preguntarse, ¿por qué yo ando de mal humor hoy? ¿Qué me tiene enojada? ¿Por qué necesito el enojo como forma de relacionarme? Y yo te aseguro, porque así lo vi en el estudio, que cuando uno se empieza a preguntar esas cosas, descubres otras emociones detrás. Descubre que estás desilusionada, que tienes impotencia frente a algo que no te resultó, que estás triste y no puedes llorar con nadie, que no tienes espacio para hablar, que no te has permitido ni siquiera darte cuenta de qué emociones son las que están gobernando tu vida, pero como la rabia es la emoción facilitada por todos, porque es la que está funcionando en el sistema social, bueno, es la que primero aparece. Bien. Pero detrás de eso hay un montón de cosas que analizar. Bueno, súper interesante, como siempre, esta charla de Pilar Sordo, que por supuesto ustedes van a tener 2 instancias para poder disfrutar. Me hicieron volver. Te hicieron volver con 2 funciones. Bueno, ayer también. Volver. Sí, claro, partí ayer, se suponía que era ayer y hoy. Hoy día quedan muy poquitas entradas. Y la gente empezó a pedir quien no alcanzaban a ir ni a la de ayer ni a la de hoy. Entonces al final regreso el 11, después de viajar por el interior,
que voy a muchos lugares del interior en Uruguay. Regreso el 11 y el 12. Ya tenemos ahí en pantalla, aparecían las funciones del 11 y el 12 de agosto, los horarios en el Teatro del Galpón. Que están, ni yo me sé las horas. todo ahí actualizado. Yo sé que tengo que estar ahí nomás. Muchas gracias, Pilar, por visitarnos nuevamente. No, gracias por el cariño de Uruguay, por darme la bienvenida en forma permanente y por permitirme contar estas caminatas que ya se transforman en la obsesión de mi vida. Así que bueno, muchas gracias. Gracias por visitarnos.